Hola y bienvenido a Confesiones Reddit, las raíces del silencio, la historia de Javier y la traición en los campos de Oaxaca. Mientras el viento suave del amanecer acaricia los campos dorados de maíz que se extienden hasta donde alcanza la vista, allá donde las montañas de Oaxaca se funden con el cielo en un abrazo eterno. Me siento en mi viejo banco de madera bajo el árbol de aguacate que planté hace tantos años y decido contarles esta historia. Permítanme advertirles, queridos amigos, que no es una narración común sobre la amistad, ni sobre la traición en sí, ni siquiera sobre la tierra que nos da de comer. No, esta es una historia mucho más profunda, una historia que habla de raíces que se entrelazan, de semillas que guardan secretos y de la paciencia como la más antigua de las virtudes. Una historia que, debo confesarles, me ha costado años contar, no porque duela recordar, sino porque a veces el recuerdo de la traición es tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, incluso después de 15 largos años bajo el sol de México. Mi nombre es Javier Hernández y hace 16 años creía tener la amistad más fuerte que jamás hubiera existido entre dos hombres. La amistad con Diego Mendoza, mi hermano de sangre sin serlo, mi compañero de infancia, mi cómplice en todos los secretos que guardaba el Valle de Oaxaca. Diego y yo crecimos juntos en el pequeño pueblo de San Mateo Tlalixcoyán, donde los campos de maíz se extienden como un manto dorado que cubre las colinas y donde el aroma a tierra mojada después de la lluvia es el perfume más dulce que puedan imaginar. Permítanme describirles aquellos días, queridos amigos, para que comprendan mejor lo que vendría después. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el murmullo suave del río que fluía cerca de nuestras casas. Diego vivía en la casa contigua a la mía, separados solo por una cerca de madera vieja que ambos saltábamos con facilidad. Éramos, como dirían muchos, inseparables. Jugábamos entre los campos de maíz, explorábamos las cuevas cercanas, ayudábamos a nuestros padres en las cosechas y compartíamos todos nuestros sueños bajo el mismo cielo estrellado. Nuestros padres, ambos campesinos modestos, trabajaban la tierra con devoción, cultivando el maíz que era, y sigue siendo, el corazón de nuestra cultura. Pero no cualquier maíz, queridos amigos. No, hablo del maíz cacahuacintle, un maíz antiguo de granos azules como el cielo al atardecer, que nuestros ancestros utilizaban en ceremonias sagradas. Un maíz que solo crece en estas tierras, bajo estas montañas, con estas condiciones climáticas únicas. Un maíz que, según las leyendas de nuestros abuelos, guarda la memoria de nuestros antepasados en cada grano. Diego y yo desde niños aprendimos de nuestros abuelos las técnicas ancestrales para cultivarlo, cómo sembrarlo en la luna llena, cómo cantarle las viejas canciones que, según decían, ayudaban a las plantas a crecer más fuertes, cómo recolectarlo con respeto, dando siempre algo de vuelta a la tierra. Y mientras crecíamos, mientras nuestros cuerpos se hacían más fuertes y nuestras manos se endurecían con el trabajo en el campo, nuestro sueño compartido tomaba forma. Queríamos crear una cooperativa que preservara estas técnicas ancestrales y compartiera este maíz con el mundo, sin perder su esencia sagrada. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en nuestra cultura el maíz no es simplemente un alimento, es vida, es identidad, es historia. Para los pueblos indígenas de Oaxaca somos hechos de maíz, igual que nuestros antepasados lo fueron antes que nosotros. Cada grano, cada espiga, cada planta contiene una parte de nuestra alma colectiva. Y por eso, cuando Diego y yo cumplimos 25 años, decidimos que era hora de convertir nuestro sueño en realidad. Con el poco dinero que habíamos ahorrado trabajando en los campos y con el apoyo de algunos ancianos del pueblo, fundamos Raíces Ancestrales, una pequeña cooperativa dedicada a la producción y comercialización del maíz cacahuacintle. Comenzamos modestamente, con solo 2 hectáreas de tierra que nuestros padres nos cedieron, pero con un propósito claro: preservar las técnicas ancestrales mientras generábamos ingresos para nuestras familias y nuestro pueblo. Diego, con su carisma natural y sus habilidades para las relaciones públicas, se encargó de la parte comercial, mientras yo, con mi pasión por la agricultura y mi conexión profunda con la tierra, me dediqué a la producción.
Viajábamos juntos a los mercados, explicábamos a los clientes la importancia cultural del maíz que vendíamos, organizábamos talleres para enseñar a los jóvenes las técnicas ancestrales. Éramos, como dirían muchos, el equipo perfecto, o al menos eso creía yo, pero como suele ocurrir en estas historias que comienzan con promesas brillantes, había nubes en el horizonte que yo, cegado por la amistad y la confianza, no quise ver. Diego comenzó a viajar con demasiada frecuencia. Pequeñas cosas, al principio, cenas frías esperándome en la oficina, noches en las que regresaba con historias elaboradas sobre reuniones con nuevos distribuidores en la Ciudad de México. Cada vez que le preguntaba, me respondía con esa calma que ahora reconozco como la calma antes de la tormenta. Javier, es importante para el negocio. Necesito asegurar nuestro futuro. Y yo, como un tonto enamorado del sueño que habíamos construido juntos, como un hombre que confiaba ciegamente en el amigo que había jurado apoyar hasta el final, lo creía. Le preparaba una taza de chocolate caliente, le escuchaba hablar de sus oportunidades y le decía que todo estaba bien. Pero, queridos amigos, permítanme decirles algo. En la agricultura, como en la amistad, las grietas más peligrosas son aquellas que no se ven a simple vista. Son las que se esconden debajo de la tierra, esperando el momento perfecto para hacer caer todo lo que hemos cultivado con tanto esmero. La verdadera traición, aquella que me dejó sin aliento y con el corazón hecho añicos, ocurrió en un día particularmente caluroso de junio, cuando Oaxaca ardía bajo un sol implacable que parecía querer secar hasta las raíces más profundas de nuestros campos. Aquel día yo estaba en el campo supervisando la siembra de la nueva cosecha, cuando recibí una llamada inesperada del señor López, uno de los ancianos que nos había ayudado a comenzar. Javier, dijo con voz temblorosa, tienes que venir al pueblo inmediatamente. Hay algo que debes ver. Me quedé helado. ¿Qué podría ser tan urgente como para que el señor López, un hombre de pocas palabras y gran serenidad, me llamara con tanta preocupación? Una sospecha horrible comenzó a formarse en mi mente, como una sombra que se extiende lentamente por un campo soleado. Cuando llegué al pueblo, encontré a varios ancianos reunidos en la plaza central, rodeando a Diego, quien estaba en medio de una conversación con dos hombres vestidos con trajes elegantes, claramente forasteros. Estaban examinando muestras de nuestro maíz cacahuacintle, tomando notas en sus tabletas y hablando en voz baja. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Diego, al verme, sonrió con esa sonrisa que ahora reconozco como la sonrisa del ladrón que cree que ha salido impune. Javier, estos señores son de Biogen, una importante empresa biotecnológica de Estados Unidos. Están interesados en nuestro maíz y quieren invertir en nuestra cooperativa. Me acerqué a los hombres y les estreché la mano, intentando ocultar mi desconfianza. Es un honor conocerlos, dije con educación, pero debo advertirles que nuestro maíz cacahuacintle es un recurso cultural protegido, no es algo que podamos simplemente vender. Uno de los hombres, un hombre alto y delgado, con gafas de diseñador, sonrió con condescendencia. Entendemos sus preocupaciones, señor Hernández, pero déjeme explicarle. Biogen está interesada en estudiar las propiedades genéticas únicas de su maíz. Estamos dispuestos a pagar una suma considerable por una muestra de sus semillas, suficiente para que usted y su socio puedan expandir su cooperativa y ayudar a todo su pueblo. Mientras el hombre hablaba, vi cómo Diego me miraba con una expresión que no había visto antes, una mezcla de codicia y nerviosismo. En ese momento, mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras las montañas del Valle Central, tomé una decisión: no confrontarlo, no darle la satisfacción de ver mi dolor. En su lugar construiría un plan semilla por semilla hasta que la verdad se revelara por sí misma. Durante las semanas siguientes, mientras Diego continuaba su vida normal, yo desde las sombras comenzaba a recopilar información. No de manera descarada, sino con la paciencia de un campesino que espera la cosecha, día por día, detalle por detalle. Hablé con amigos comunes, con otros agricultores, con personas que, sin saberlo, me proporcionaban pequeños fragmentos del rompecabezas. Cada pieza se iba colocando en su lugar, como si el destino mismo quisiera que la verdad saliera a la luz. Descubrí que Diego había estado trabajando en secreto con Biogen durante meses.
Había vendido muestras de nuestras semillas a cambio de una suma considerable de dinero, prometiendo que podía proporcionarles el acceso a nuestras técnicas ancestrales y a nuestras tierras. Pero esto no era solo una traición financiera, era una traición cultural, un robo de la herencia que tanto valorábamos. Peor aún, había estado mintiendo a Bioyen, asegurándoles que podía obtener los derechos exclusivos sobre el maíz cacahuatzintle, algo que, como bien sabía, era imposible debido a su estatus cultural protegido. Mientras tanto, Diego continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Seguía llegando tarde al campo, contando historias sobre reuniones importantes, planeando nuestro futuro exitoso. Pero cada gesto, cada palabra, ahora me parecía una mentira cuidadosamente construida, como una planta que crece sobre tierra estéril. Un día, mientras fingía estar ocupado en el campo, escuché una conversación que Diego creía que no oiría. Estaba en el almacén hablando por teléfono en voz baja, pero el viento, como cómplice de la verdad, llevó sus palabras hasta mis oídos. Sí, mi amor, decía con una voz que nunca le había escuchado antes. Pronto todo estará listo. He estado transfiriendo fondos discretamente. Dentro de unos meses tendré suficiente para empezar de cero. Él nunca sospechará nada. Mis manos temblaron, pero no me moví. No revelé que estaba escuchando. En cambio, tomé nota mental de cada palabra, de cada detalle. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras las palmeras de Oaxaca, tomé una decisión: no confrontarlo, no darle la satisfacción de ver mi dolor. En su lugar construiría un plan ladrillo por ladrillo hasta que la verdad se revelara por sí misma. Durante los meses siguientes, mientras Diego y sus nuevos socios planeaban su fuga, yo trabajaba en silencio. Hablé con un abogado especializado en derechos indígenas y propiedad cultural, una mujer astuta y discreta que comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Juntos, comenzamos a rastrear las transferencias bancarias que Diego había estado realizando, descubriendo que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta secreta. Pero no quería simplemente demandarlo, como muchos me sugerían. No, quería algo más, elegante, más simbólico, algo que reflejara quién era yo y qué valor tenía la verdad frente a las mentiras. Así nació mi proyecto más ambicioso, la semilla silenciosa. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en la cultura zapoteca, que tanto influencia nuestra región, hay una tradición antigua que dice que las semillas guardan memoria. Que cada semilla, al ser plantada, no solo da vida a una nueva planta, sino que también transmite el conocimiento y la historia de sus ancestros. Y en particular, en relación con el maíz cacahuatzintle, hay un secreto que solo unos pocos conocen. Este maíz tiene una peculiaridad genética única. Verán, queridos amigos, el maíz cacahuatzintle que cultivamos en nuestras tierras no es simplemente un producto de la selección natural. Durante siglos, nuestros ancestros lo han cultivado con técnicas específicas, cantándole canciones rituales durante la siembra y la cosecha, realizando ceremonias que, según las creencias tradicionales, activan ciertos genes dormidos en la planta. Estas técnicas, transmitidas oralmente de generación en generación, son esenciales para que el maíz mantenga sus propiedades únicas. Pero aquí está el secreto que solo yo conocía. Sin estas ceremonias específicas, sin estas canciones ancestrales, el maíz cacahuatzintle pierde gradualmente sus propiedades únicas después de 3 generaciones. Sus granos se vuelven más pequeños, su color pierde intensidad y finalmente se convierte en un maíz común, sin nada que lo distinga de otras variedades. Mientras Diego creía que estaba vendiendo un tesoro eterno, yo sabía que sin las ceremonias ancestrales, sin las canciones que solo yo conocía en su totalidad, el maíz que estaba vendiendo perdería su valor en poco tiempo. Mientras tanto, Diego continuaba su ascenso meteórico en el mundo de los negocios, gracias, como ahora sé, a las conexiones y el dinero que había obtenido de nuestras cuentas. Las celebraciones en su honor se sucedían, los periodistas competían por entrevistarlo, y él, con esa arrogancia que solo pueden tener quienes creen que han salido impunes, daba conferencias tras conferencias, contando historias inventadas sobre su descubrimiento del maíz cacahuatzintle.
Pero el momento de la verdad llegó un frío día de marzo, cuando Biogen anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo producto, Golden Harvest, un suplemento alimenticio basado en el maíz cacahuacintle que, según afirmaban, revolucionaría la industria de los alimentos saludables. Yo estaba allí, mezclado entre los invitados en la conferencia de prensa en la Ciudad de México, vestido con un traje modesto que contrastaba con los trajes elegantes de los ejecutivos. Cuando Diego subió al escenario para dar su discurso, lleno de palabras grandilocuentes sobre la autenticidad y la pasión por la agricultura tradicional, activé remotamente el plan que había estado preparando durante meses. Uno por uno, los científicos de Biogen comenzaron a notar anomalías en las muestras de maíz. Las pantallas que Diego había preparado para mostrar imágenes de sus avances en agricultura sostenible comenzaron a proyectar las pruebas que yo había reunido. Documentos que demostraban que Biogen había adquirido las semillas sin el consentimiento de la comunidad. Correos electrónicos donde Diego admitía haber ocultado información crucial sobre el cultivo del maíz. Fotografías de las ceremonias ancestrales que él había ignorado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un silencio que contrastaba con el bullicio de voces indignadas que comenzaban a llenar la sala. Diego, pálido como un fantasma, intentó explicar, intentó culparme a mí, pero las pruebas eran abrumadoras. Los representantes de las comunidades indígenas exigieron una investigación inmediata. En cuestión de horas, la carrera que había construido sobre mentiras y traición se derrumbó como un campo de maíz frente a una sequía prolongada. Pero las consecuencias no terminaron allí. En los meses siguientes, mientras Biogen luchaba contra demandas y reclamaciones, descubrieron algo aún más devastador. El maíz que habían estado cultivando masivamente estaba perdiendo sus propiedades únicas. Los granos se volvían más pequeños, el color perdía intensidad y finalmente, después de 3 generaciones, el maíz cacahuacintle se había convertido en un maíz común, sin nada que lo distinga de otras variedades. La investigación interna de Biogen reveló la verdad. Sin las ceremonias ancestrales, sin las canciones rituales que activaban ciertos genes en la planta, el maíz no podía mantener sus propiedades únicas. Y como Diego había ignorado por completo estas tradiciones, creyendo que el valor del maíz estaba únicamente en su composición genética, había vendido un producto que, por diseño, estaba destinado a fracasar. Mientras tanto, yo, fiel a mi decisión inicial, nunca confronté a Diego directamente, no porque fuera cruel, sino porque algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas traiciones son tan profundas que no hay vuelta atrás. En cambio, utilicé el sistema legal para recuperar lo que era mío, proteger el legado de mis ancestros y asegurar que Diego enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante el proceso legal, Diego intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes de texto y correos electrónicos donde, al principio, me culpaba. Luego me suplicaba y finalmente admitía su culpa. Pero yo, recordando las noches que pasé escuchando sus planes de traición, permanecí firme. No respondí a ninguno. Hoy, 15 años después, vivo en paz en una pequeña casa en las afueras de San Mateo Tlalixcoyán, lejos del bullicio de la ciudad. Tengo mi propia granja, modesta pero próspera, y trabajo en estrecha colaboración con las comunidades locales para preservar y celebrar nuestras tradiciones agrícolas. A veces, cuando el viento trae el olor a tierra mojada después de la lluvia, pienso en Diego y en lo que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño. Pero no siento resentimiento, ni siquiera tristeza, solo una profunda comprensión de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, como el maíz que siempre encuentra su camino a través de las rocas. Diego, por su parte, pagó un precio alto. Perdió su reputación en el mundo de los negocios, fue demandado por fraude y tuvo que pagar grandes indemnizaciones a las comunidades indígenas cuyo patrimonio cultural había vendido. Su relación con Biogen terminó cuando descubrieron que había ocultado información crucial sobre el cultivo del maíz, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y aquí está la lección que aprendí, queridos amigos, y que quiero compartir con ustedes.
la traición no siempre se manifiesta con gritos o escenas dramáticas. A menudo se esconde en las pequeñas mentiras, en las ausencias inexplicables, en las miradas que evitan el contacto. Pero como las raíces de una planta, si no se enfrenta a tiempo, puede destruir todo lo que una vez fue hermoso. El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es la forma más poderosa de hablar. A veces, la mejor respuesta a la traición no es el grito, sino la paciencia. No es la confrontación inmediata, sino la construcción cuidadosa de la verdad. Porque, como el maíz en nuestros campos, la verdad puede permanecer oculta bajo la tierra, pero siempre encontrará su camino hacia la luz. Así que, la próxima vez que sientan que el mundo les ha fallado, que alguien en quien confiaron ha traicionado esa confianza, recuerden mi historia. No corran a buscar venganza inmediata. Tomen un respiro, observen, planifiquen. Dejen que la verdad hable por ustedes, porque al final, como el maíz que siempre encuentra su camino a través de las rocas, la verdad siempre vence. Y ahora, mientras el atardecer pinta el cielo de tonos dorados y púrpuras sobre las montañas de Oaxaca, cierro esta historia con una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que la persona que juró respetar su herencia cultural la ha vendido por un puñado de monedas? La elección, al final, siempre es nuestra. Y a veces, el silencio es la respuesta más elocuente de todas. Permítanme contarles, queridos amigos, algo que no he compartido con nadie hasta ahora. La parte más sorprendente de toda esta historia no fue la traición de Diego, ni mi respuesta calculada, ni siquiera las consecuencias que enfrentó. No, lo más sorprendente fue descubrir que, en medio de todo el dolor y la decepción, nuestra tradición floreció como nunca antes. Verán, durante los meses que pasé observando en silencio, mientras Diego creía que me engañaba con éxito, algo extraordinario estaba sucediendo en nuestros campos. Cada noche, después de que él salía a encontrarse con sus nuevos socios, yo trabajaba en secreto para preservar nuestro legado. Había comenzado a enseñar a los jóvenes del pueblo las ceremonias ancestrales completas, las canciones rituales que activaban los genes dormidos en el maíz, las técnicas que Diego había ignorado por completo. Mientras Biogen cultivaba el maíz sin estas ceremonias, viendo cómo perdía sus propiedades únicas generación tras generación, nosotros estábamos fortaleciendo nuestro vínculo con la tierra y con nuestros ancestros. El maíz que cultivábamos en nuestros campos, cultivado con las ceremonias completas, se volvió más fuerte, más resistente, con granos más grandes y color más intenso que nunca antes. Hace unos meses recibí una carta de Diego. No respondí, como siempre, pero esta vez, por primera vez en 15 años, decidí abrirla. En ella no había excusas ni justificaciones, solo una simple frase: gracias por proteger lo que yo estaba a punto de destruir. No sé si entendió finalmente lo que intenté comunicarle con mi silencio, pero en ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba mis campos dorados, sentí que por primera vez había encontrado la paz que tanto había buscado. Porque al final, queridos amigos, la tierra siempre recuerda quién la cultiva con respeto. Las semillas siempre saben quién les canta las canciones ancestrales. Y la verdad, como el maíz, siempre encuentra su camino hacia la luz, incluso después de permanecer oculta bajo la tierra durante mucho tiempo. Así que cuando el dolor de una traición amenace con consumirlos, recuerden esta historia. No corran a buscar venganza. En su lugar, cultiven la verdad con paciencia, como un campesino cultiva sus campos. Porque, como aprendí en mis campos de maíz, a veces las semillas más pequeñas son las que producen la cosecha más abundante. Y ahora, mientras el viento del otoño trae el aroma de las cosechas y el canto de los pájaros al anochecer, dejo esta historia en sus manos, esperando que encuentren en ella no solo una narración sobre traición, sino una invitación a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La elección al final siempre es nuestra, y a veces el silencio no es solo la respuesta más elocuente, sino también el campo fértil sobre el cual crece la verdadera redención.